el tema que voy a dar hoy es un tema que hace mucho tiempo que vengo preparando. Va a ser quizás, para algunos puede ser que le parezca aburrido, les aviso de antemano, a mí no me parece aburrido para nada, pero porque es un tema muy, muy histórico, muy histórico. Pero como todos los temas que intento tocar yo en la historia, yo intento no hacer puramente historia, sino que intento hacer algo que se podría llamar apologética histórica, o sea, defensa de la fe a partir de nuestra propia historia. Como todos estos temas, digo, a algunos le pueden llegar a sonar antiguos o le pueden llegar a sonar muy, pero muy actuales, ¿no? Bueno, el tema que voy a tocar yo ahora parece muy antiguo, pero es tremendamente actual. Bien, invoqué recién a San Atanasio porque es justamente el personaje que tenemos enfrente y va a ser el gran protagonista de esta historia. Sin duda uno de los milagros morales que la Iglesia puede experimentar a lo largo de los siglos es la permanencia, lo que llamamos la indefectibilidad. La Iglesia va a permanecer indefectible hasta el fin de los tiempos. No solo por no ser destruida y por haber salido incluso hasta favorecida respecto de las falsas religiones, ¿no? Sino que incluso hasta que, al punto tal de que incluso en las crisis grandes que hay, en las grandes herejías podríamos decir, siempre va a surgir aún más beneficiada. Siempre, siempre, siempre. Casi que se podría decir que la Iglesia va de herejía en herejía o de persecución en persecución hasta la gran herejía que va a ser la del anticristo. La última de todas, la más complicada quizás, ¿no? Y por eso San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17, dice esta frase que parece un poco misteriosa. Dice, oportet esse hereses. Significa, es necesario que haya herejes. Es necesario que haya herejes. Uno dice, pero ¿cómo que es necesario que haya herejes? Bueno, no es que sea indispensable, pero sí dice San Pablo, es bueno que cuando haya un error en la fe con pertinacia, a partir de ese error en la fe después surja mucho más pura nuestra fe católica. De hecho, los grandes concilios de la historia, cuando tuvieron que declarar algún dogma, normalmente fueron concilios que intentaron responder a algún error grave en la fe. Las herejías han sido siempre esos errores doctrinales dentro de la Iglesia que al negar un dogma o la parte de un dogma, por lo general las primeras herejías son herejías llamadas cristológicas, porque intentan ir justamente al corazón de lo que es Jesucristo. Una sola persona con dos naturalezas divinas. Decimos nosotros que ¿qué es Cristo? ¿Qué es Jesucristo? Bueno, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, el Logos de Dios, que asume una naturaleza humana y por lo tanto eso es Jesucristo. Una persona con ser divino, con doble naturaleza. La divina porque le viene del Verbo y la humana porque le viene de la Virgen Santísima. Por eso decimos una persona y dos naturalezas. Pero las primeras herejías van siempre o contra la divinidad o contra la humanidad de Jesucristo. Y gracias a esos como equívocos, ¿no? Equívocos o a favor o en contra, en el sentido de con voluntariedad o no, surgieron santos padres, los santos padres de la Iglesia o los grandes concilios dogmáticos que fueron aclarando poco a poco el error y enriqueciendo la Iglesia con un nuevo dogma o una nueva fe que antes no se conocía o no se había desarrollado por completo, o si queremos con más precisión, un mayor avance en la precisión dogmática. Esto es lo que se llama la evolución del dogma. Una vez se dice, a ver, como algunos creen hoy en día tontamente, que sube un papa, es como si fuera que hoy está Milei, antes estaba Cristina, después viene Massa, después viene no sé quién sea, y van cambiando los papas y van cambiando la doctrina de la Iglesia. Eso no es católico. Tampoco es católico decir, como algún que otro trasnochado ha dicho, que el papa tiene una asistencia para ir cambiando la doctrina permanentemente. Eso se llama política partidaria, va cambiando la política de Estado, pero la Iglesia no cambia en cuanto a sus dogmas, ¿ok? Pero entonces, padre, ¿qué quiere decir usted con la evolución del dogma? Que va cambiando. Antes creíamos que mentir estaba mal y ahora decimos que mentir está bien, o antes decíamos que Jesucristo
era Dios y hombre, ahora decimos nada más que es Dios o que nada más que es hombre. No, no, no. En la teología dogmática se entiende por la evolución del dogma un mismo misterio que se va conociendo un poco mejor, con mayor profundidad. Por ejemplo, los primeros siglos en el cristianismo, los católicos, por costumbre, comulgaban en la mano, porque seguían la costumbre judía. ¿Mm? Pasando el tiempo, poco a poco, se comenzaron a dar cuenta. Esto lo ven muy bien en un documento famoso de Pablo VI llamado la Memoriale Domini. No me quiero ir del texto, porque no quiero irme demasiado, perdón, pero ahí Pablo VI plantea, a ver, con el tiempo la Iglesia ha comprendido mejor el misterio de la Eucaristía, la posibilidad de las profanaciones, a su vez la reverencia. Entonces, bueno, poco a poco desde Roma hacia afuera comenzó a plantearse que la comunión tenía que ser en la boca. Bien, eso es la evolución del dogma. Se va conociendo un poco mejor el misterio y se va perfeccionando incluso la enseñanza. Esta herejía que vamos a ver ahora nosotros es la herejía del arrianismo, que afectó muy pero muy seriamente a la Iglesia durante todo el siglo IV, año 300. Es decir, después de que Constantino hiciese las paces con la religión católica durante casi 3 siglos enteros de persecuciones. Ustedes saben que después de la famosa batalla del Puente Milvio, ya por el año 312-313 de la era cristiana, a partir de ahí el cristianismo comienza a ser una religión lícita. No es todavía la religión del imperio, es una religión permitida, porque el cristianismo, hasta la batalla del Puente Milvio, con Constantino a la cabeza, era una religión que estaba perseguida por los emperadores, con sus más y con sus menos, pero estaba perseguida. ¿Cuál era la acusación principal por la cual estaba perseguida? Aunque parezca raro, es porque el cristianismo supuestamente fomentaba una especie de fundamentalismo. ¿Por qué? Bueno, porque un cristiano no estaba dispuesto, como tampoco debería estarlo ahora, a decir que es lo mismo ser católico a ser budista, musulmán, vegano o lo que sea, ¿no? Lo que fuere. No es lo mismo, decían. Yo no puedo adorar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y al mismo tiempo estar adorando al emperador. No es lo mismo. No, esa famosa frase non possumus, no podemos, ¿no? Hacer de cuenta que acá no pasa nada. Entonces eran perseguidos los cristianos, hoy les llamaríamos por fundamentalistas, no era la palabra de aquella época. En realidad cometían supuestamente el delito de lesa majestad, ¿no? Porque no querían adorar al emperador como si fuera divus, el divino, ¿no? Bien, el arrianismo va a afectar esta época, la época del catolicismo, ya permitido, ya no proscripto, pero sí va a comenzar a contaminarlo poco a poco. Hay que tener presente que, para empezar por las dudas, la palabra herejía, así como nos llegó hasta nosotros, viene del verbo jaireo, que significa tomar, quitar, apoderarse. Después con el tiempo ha quedado como ese jaireo o aireo es tomar una parte, esto va a ser lo propio de una herejía, tomar una parte del dogma y modificar otra. Por eso la herejía es tan mala, tan perniciosa, porque tiene algo de verdadero y algo de malo. Por ejemplo, yo puedo decir que la Virgen María, sí, claro, fue virgen, claro que fue virgen, sí, cuando tuvo, antes de tener a Jesucristo, era virgen, pero no fue virgen después. Entonces estoy negando una parte. Digo una parte que es verdadera, pero después digo otra que es falsa, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, debemos ser misericordiosos con todo el mundo, pero me puedo olvidar de decir, sí, siempre y cuando esa persona quiera hacerse pasible a la misericordia por medio del arrepentimiento. Entonces es un error grave. Si yo lo mantengo con pertinacia, puede transformarse en una herejía católica. Bien, es decir, la herejía consiste en apoderarse de algo, del sistema cristiano, de la doctrina cristiana, llenándose después el hueco con una afirmación que es nueva, que es distinta. La negación de un sistema en su totalidad no es propiamente herejía, porque la esencia de la herejía es dejar en pie una gran parte de la estructura católica verdadera, pero modificar otra. Justamente es lo atrayente. Lo atrayente es lo bueno que tienen las herejías, no es lo malo justamente que la gente lo atrae, sino lo bueno. ¡Ay, qué lindo! Hay que ser misericordioso. ¿Quién no va a querer ser misericordioso? Todo el mundo, ¿no? Entonces, atráelo como un dulce a un niño, atráelo bueno, por ejemplo. Bien.
En este caso, entonces, vamos a ver que la herejía del arrianismo va a elegir una parte del todo de la fe cristiana. Cristo es verdadero hombre. ¿Están de acuerdo con eso ustedes o no? Sí, es verdadero hombre, ¿sí? Bien, entonces está bien. Somos todos herejes. No, mentira, no. Somos todos arrianos. Porque los arrianos también decían, Cristo es verdadero hombre. Pero se faltaba una parte todavía. Cristo es verdadero hombre, pero va a quitar el resto. Cristo no es verdadero Dios. A ver, muchos católicos hoy en día, aunque no lo sepan, creen estas cosas. Creen que Jesucristo es un gran hombre, pero no están, si uno los aprieta un poquito, no están totalmente de acuerdo en decir que es verdadero Dios. Es un gran hombre, un hombre muy importante. Bueno, o sea, lo tienen casi como si fuesen musulmanes, ¿no? Un gran profeta, punto, se acabó, ¿no? Bien, van a suplir esta parte, o sea, con una afirmación que es menguada. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si Jesucristo no fuera verdadero Dios, no podría nunca habernos salvado. Uno dice, bueno, pero padre, es muy fácil, sencillo. Yo eso lo sé del catecismo. Estudié en el catecismo de las 93 preguntas. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, sí, para nosotros es más o menos sencillo después de 21 siglos de catolicismo. Pero hay que intentar situarse cuando uno juzga estas cosas, cuando estaba todo recién comenzando. O sea, habían pasado nada más que 3 siglos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y habían pasado 3 siglos que no eran siglos pacíficos. Que uno dice, bueno, sí, voy y leo en internet, leo la Suma Teológica. No, no, no. Gutenberg es 1450, ¿eh? O sea, no es que uno tenía acceso así fácilmente a los libros. Muchos eran escuchar lo que habían oído en una misa o públicamente en el Evangelio, intentar retener de memoria los Evangelios, porque no es que todo el mundo tenía una Biblia en su casa, ni siquiera todos los curas tenían una Biblia en su casa. No existía eso de... Entonces era bastante más fácil, cuando todo estaba recién comenzando, uno dice, bueno, pero tenían los padres apostólicos, los padres de la iglesia que habían sido discípulos de apóstoles. Sí, perfecto, perfecto. Pero había habido al menos 3 siglos de persecución constante. Entonces, imaginémonos lo que es. Mañana vamos a ver un poquito el tema de, para los que perseveren en este tema, el tema de los cristeros. Ellos nada más que tuvieron 3 años perseguidos, 3 años. Bueno, imagínense 3 siglos ahora, ¿no? Es muy complejo mantener la fe en tiempos de persecución. Nosotros no hemos tenido nada parecido acá en Argentina. Por eso quizás somos tan flojos en la fe, porque nunca nos han perseguido todavía por nuestra fe. Bien, vamos a ver un poco entonces, hay que ubicarnos, si podemos, acá en el mapa. Hay que distinguir acá 2 escuelas teológicas muy marcadas, que van a ser la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Antioquía era la sede cabeza sobre el oriente, incluía Siria, la Mesopotamia, como también la Palestina y la Fenicia, ¿no? Recién en el año 311, después de la muerte de Luciano de Antioquía, va a quedar fundada propiamente esa escuela de pensamiento muy pero muy famosa en el tiempo, la famosa escuela teológica de Antioquía, en la cual sus representantes normalmente optaban por la filosofía o por el pensamiento, si queremos así, filosófico, filológico, a partir del cual después interpretaban la escritura de ese gran pensador que fue ni más ni menos que el estagirita, Aristóteles, ¿no? El gran Aristóteles va a ser el referente enorme de la escuela de Antioquía. Es una escuela de pensamiento teológico muy pero muy realista, muy clara, ¿no? Muy, como diríamos ahora nosotros, es redundante, pero aristotélico, ¿no? Bien realista, se basaban bien en ese planteo. Un historiador los representaba, por ejemplo, así. En la escritura, en la exégesis, cuando leían la Biblia, cito, se atiende siempre al sentido simple y literal de las divinas escrituras, dejando a un lado el sentido llamado alegórico. O sea, el sentido de la escuela de Antioquía cuando lee la Biblia es ir, como nos enseña siempre la buena exégesis, la primera cosa que uno tiene que intentar analizar es el texto. ¿Qué dice el texto? Y el primer sentido que yo tengo que intentar sacarle a un texto, cualquiera, el de la Biblia o el del diario, es el sentido literal. Si yo no puedo entender el sentido literal, entonces buscaré después, esto es un método clásico para hacer exégesis católica. Si yo no puedo entender el sentido literal de la escritura,
entonces debería ir a buscar otros sentidos. Por ejemplo, puede ser el simbólico, el alegórico. Bien. La escuela de Antioquía. Acá están las dos, si queremos, los dos planteos, ¿no? La famosa obra de Rafael, ¿no? En las habitaciones del Vaticano, donde pinta Rafael esa alegoría de la escuela de Atenas, llamada así, ese cuadro llamado la escuela de Atenas, este fresco, donde se encuentra por un lado Platón, por otro lado Aristóteles. Platón, acá no se ve en esta imagen, me parece, pero Platón tiene en la mano el Timeo, ¿no? Y señala hacia el cielo, el mundo de las ideas, ¿no? Mientras que Aristóteles tiene la mano hacia abajo, ¿no? O sea, realismo, no, no, no. Y tiene el libro La Ética, ni más ni menos, ¿no? O sea, uno dice, los universales se encuentran en el mundo de las ideas, dice Platón. Aristóteles dice, no, no, el universal se encuentra en la misma cosa, pero que puede ser captado por mi inteligencia. Se encuentra en potencia en la cosa. Ok, bien. La escuela de Alejandría, por el contrario, tenía justamente la atención dirigida siempre a los sentidos alegóricos y espirituales. Y prefería para su, digamos, lectura o interpretación al gran Platón. Es una escuela, si queremos, neoplatónica de pensamiento teológico. La escuela de Antioquía entonces se va a oponer a la exégesis alegórica de esa otra escuela, de Alejandría, de Egipto estoy hablando. Y los antioqueños van a acusar a la alegoría de destruir el valor de la Biblia como historia del pasado y convertirla prácticamente en una especie de fábula mitológica. Los alejandrinos, la escuela de Alejandría, llamaban por su parte a los antioquenos de demasiado realistas, demasiado carnales, ¿no? A todos los que adherían al sentido estricto de la letra no captaban, decían ellos, ustedes no captan el sentido espiritual de las escrituras, el sentido místico de las escrituras. Hay muchos padres de la iglesia que cuando uno lee, por ejemplo, la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, la lee y dice, bueno, a ver, yo quiero ver qué explicación me da este padre de la iglesia. Y muchas veces a uno le puede pasar que se va a encontrar con una explicación demasiado como metafórica, demasiado alegórica, demasiado simbólica. Y dice, bueno, pero vamos al concreto, ¿qué me quiere decir esto? A ver, Jesucristo sanó a un paralítico que metieron por el techo, por arriba, lo sanó y le dijo, bueno, tus pecados son perdonados. Y la gente lo miraba y dice, bueno, ¿qué es más difícil decir? Levanta tu camilla y vete, o tus pecados son perdonados, para que vean que el Hijo del Hombre tiene también poder, bla, bla, bla. Conocemos el texto. Vete, toma tu camilla, vete, levántate y anda. Bueno, entonces un padre de la iglesia antioqueno va a explicar muy sencillo, hizo un milagro por medio del perdón también de los pecados, bla, bla, bla. Un padre alejandrino va a decir, sí, hizo un milagro, pero la camilla significa también el lecho del bla, entonces va a decir, entonces, y el techo significa, va a buscar siempre figuras, no es que estén mal, no es que estén mal, pero yo estoy poniendo acá el planteo de las dos escuelas teológicas, ¿sí? Bien. A pesar de todo esto, no existe claramente contradicción entre lo que es la interpretación literal primero y después, si queremos, la alegórica o literaria. Hay una diversidad de métodos, ¿no? Y obedecía a una mentalidad diferente que se da sobre todo a partir de cómo cada uno vivía o conocía la filosofía griega. El realismo y el empirismo, si queremos, de los antioquenos eran tributarios de Aristóteles. El idealismo alejandrino y su inclinación a la especulación, sobre todo al influjo de Platón. Bien. Va a aparecer entonces, ni más ni menos, acá tenemos también otras partes más, bueno, va a aparecer acá este personaje que tenemos acá en pantalla, que es ni más ni menos que Arrio, de donde va justamente a venir la herejía famosa del arrianismo, ¿no? Durante todo el siglo III, o sea, año 200, quiero decir, la Iglesia había tenido que luchar contra una herejía llamada así monarquianismo. Acá está, esta es la imagen que recién pasé, ¿no? O también llamado por uno de sus mentores, por Sabelio, sabelianismo, ¿no? Sus seguidores sostenían que Dios era una unidad absoluta y que se iba, bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, o sea, una unidad absoluta, Dios, pero que se va manifestando de modos distintos. Repito, el monarquianismo decía que Dios es uno, estamos todos de acuerdo, pero que en la historia del hombre se va manifestando de modos diversos.
¿Me van siguiendo? Esto que estoy diciendo, están todos muy dormidos todavía, ¿sí? Bien. Porque acá me han dicho una charla a las 4 de la tarde en Paraná, me parecía medio raro, pero bueno, acá se duerme la siesta, supuestamente, así que... Pero bueno, a ver, lo que a uno le parece raro, monarquianismo, que Dios es uno, pero se manifiesta de modos diversos. Miren, está lleno de católicos que creen eso. Lleno de católicos, ¿no? Muchos, es más, hasta le puedo llegar a decir curas que han tenido una mala formación en el seminario, que dicen, bueno, Dios es uno solo, pero que, bueno, tiene modos distintos de presentarse. No sé, en la Arabia del siglo VII se presenta a los árabes para que dejen de ser politeístas por medio de Mahoma, ¿no? Entonces, bueno, Alá, bueno, sí, y pero que Alá y Dios es lo mismo, Dios y Alá es lo mismo, ¿no? Y Yahvé del Antiguo Testamento y Dios, nuestro Señor del Nuevo Testamento, bueno, más o menos, es lo mismo, si somos todos monoteístas. Momentito, momentito. En primer lugar, para un islamista, para un musulmán, decir que Dios se puede hacer hombre es blasfemia, es herejía. Por lo tanto, ese Dios no es como el nuestro, no es el mismo que nosotros. Será por analogía que somos monoteístas porque creemos un solo Dios y ellos también, pero el Dios no es el mismo. Y para un judío que no quiere reconocer al Mesías que vino, tampoco Jesucristo puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Dios está allá, lejano. Yahvé está muy lejos, ¿no? ¿Cómo es que se va a hacer hombre? El Mesías de Yahvé, al día de hoy todavía para los judíos ortodoxos, no es alguien que se encarna. Por lo tanto, mi Dios no es el mismo que el de los judíos, ni el mismo que el del Islam. Y mucho menos en nuestro Dios se va manifestando de modos diversos a lo largo de la historia. Algunas herejías plantean que estos, por ejemplo, ¿no? Y otros más, bueno, los joaquinistas, en fin, más adelante en la Edad Media, que había un Dios vengador fuerte del Antiguo Testamento, había un Dios más pacífico en el Nuevo Testamento que es Jesucristo, y hay una nueva era, que la llaman así, la nueva era, la New Age famosa, ¿no? Que es la era del Espíritu Santo, en la que vivimos todos nosotros ahora, donde entran todos, salvo los que no piensan como ellos, ¿no? Bien. Es como decía un amigo mío, yo no quiero que todos piensen igual, yo quiero que todos piensen como yo, ¿no? Bueno, más o menos. Bien, en estos tiempos la escuela de Antioquía, al buscar el sentido literal o histórico de las Escrituras, buscaba entonces más bien la humanidad de Jesucristo. Por el contrario, la Alejandría más bien hacía hincapié en la divinidad, ¿no? Pero no se limitaba nada más que a enfatizar aspectos de Jesucristo, el verbo hecho carne, el logos hecho carne, ¿no? Sino que varios discípulos de ambas escuelas exageraban las tendencias y caían entonces en graves errores que eran heréticos. Entre estos estaba la famosa escuela de Antioquía que tenía a uno de sus expositores que era ni más ni menos que al personaje que tenemos enfrente, Arrio. Leo para los que están más lejos, el Hijo de Dios, decía Arrio, había sido creado de no ser, que había habido un tiempo en que no existía, que en su voluntad tenía cabida tanto el mal como la virtud, y que era una criatura, algo hecho. O sea, si el Hijo de Dios, Jesucristo mejor dicho, Dios hecho hombre, hubo un tiempo en que no fue, y que podía ser capaz del bien y del mal al mismo tiempo, era una criatura, algo hecho, bueno, Jesucristo entonces, eso tiene muchas consecuencias. La primera y principal, no nos puede redimir, porque justamente la distancia infinita que hay entre Dios y los hombres fue de conveniencia, dice Santo Tomás, que el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de las tres de la Santísima Trinidad, asumiera la naturaleza humana para que pudiese perdonar y pagar la deuda de toda la naturaleza humana. Si fuera nada más que un hombre como nosotros, bueno, buenísimo, es un gran hombre, pero no nos puede redimir por completo, ¿no? Hará un buen ejemplo en todo caso. Bueno, Arrio planteaba esto, insistía tanto en la humanidad de Jesucristo que se olvidaba de su divinidad. Este personaje nació en Libia, para nosotros es muy lejano Arrio en cuanto al tiempo, pero tiene un montón de hijos, ojo. Nació en Libia, año 256, hizo su formación sacerdotal en Alejandría y no en Antioquía, donde el obispo Alejandro lo va a ordenar sacerdote, encargándole la atención pastoral de una parroquia. Ya había parroquias en aquella época, aunque eran tiempos de persecución. A partir del año 318,
empezó a predicar y a enseñar una doctrina muy pero muy peculiar acerca del Logos, el Verbo de Dios, ¿no? Y sobre todo la relación del Logos con el Padre. Apenas el obispo Alejandro se entera de todo esto, lo mandó llamar para que expusiera su opinión delante de otros teólogos, a lo que Arrio dijo esta frase que recién coloqué en pantalla. El Hijo de Dios ha sido creado del no ser al ser. Hubo un tiempo en que no era. Bien. Arrio separaba sustancialmente dos personas. La persona, la segunda de la Santísima Trinidad y el Hijo. ¿Y por qué digo que separaba dos personas? Porque si Jesucristo no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto es una persona humana. Y se acabó. Entonces tenemos dos cosas distintas. Y si es una persona humana, por lo tanto no es Dios. Es un hombre como cualquiera de nosotros. Trataba de explicar el misterio de la generación del Verbo recurriendo a la doctrina de la subordinación, con lo que el elemento divino de Cristo quedaba por completo disminuido. Cristo era rebajado a un nivel de una criatura, una gran criatura, pero una criatura al fin. El principal texto de la Sagrada Escritura donde Arrio fundamentaba esta posición fue el texto del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 22, donde dice así, cito, «El Señor me creó como primicia de su camino antes que sus obras más antiguas». Este va a ser el versículo, mejor dicho, arriano por excelencia. En consecuencia, Cristo no es Dios, sino una criatura divina y por lo tanto inferior al Padre, aunque de ningún modo comparable con el resto de los seres creados, decía Arrio. Claro, tenía que zafar de alguna manera de decir que era un poco mejor que nosotros, ¿no? Es la mayor criatura, dice él, ¿no? Pero Cristo, a final de cuentas, no es Dios, sino que es un hombre eximio. Su dignidad es la más alta después de Dios. Como primogénito de las criaturas, como va a decir San Pablo, está por encima de todo lo creado. Y en el curso de su vida llegó a un grado de virtud tal que mereció el título de Dios, divus, divino. Algo parecido, aunque parezca medio raro, a lo que plantean algunas corrientes de pensamiento budista. A mí me ha tocado estar un tiempo en el Tíbet y lo que los lamas o los monjes tibetanos te dicen es que uno después de mucho tiempo de meditación, de oración, de introspección, etc., uno se convierte en Dios. Esta es por eso están todas estas ideologías orientalistas son tan nefastas, porque van entrando con la parte deportiva y de la respiración y qué sé yo, pues terminan convirtiéndose en Dios, digamos, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien, se podría entonces decir que hay una cierta analogía en el pensamiento del budismo, o si no, si queremos más cercano a nosotros, de un autor jesuita, un sacerdote jesuita, fue perito en el Concilio Vaticano II, muy pero muy leído, muy conocido en muchas universidades pseudo-católicas, que es Karl Rahner. Karl Rahner. Karl Rahner es un jesuita, no tienen por qué tener el disgusto de conocerlos todos, no pasa nada, pero él planteaba que todos éramos cristianos aunque no lo supiésemos. Y todos como que nos convertimos en otro Jesucristo con el tiempo, ¿no? Bueno, cito textual, Jesucristo, dice Rahner, es un hombre que tomó conciencia de su divinidad. O sea, nosotros tenemos que tomar conciencia de la nuestra para convertirnos en Dios, nada más. Bien, la consecuencia más inmediata que surge de esta doctrina es que si el Verbo no es Dios, Cristo tampoco lo es y por lo tanto, como dije antes, no hay redención que valga. Bien. A todo esto, el obispo San Alejandro de Alejandría, justamente decía, va a intentar atraer primero a Arrio por las buenas, ¿no? Al ver que Arrio se obstinaba, lo va a poner a su cargo de párroco. En aquel momento los párrocos herejes lo sacaban de la parroquia, ¿no? Junto con todos sus partidarios. Va a excomulgarlo o va a quitarlo a Arrio y a los fieles que seguían a Arrio esta mala doctrina, ¿no? Arrio va a continuar ejerciendo el ministerio mientras buscaba apoyo en otros obispos de Siria y de Asia Menor. Y fue entonces cuando Alejandro va a convocar a un sínodo. Ahora están muy de moda los sínodos últimamente, pero antiguamente se daban sínodos para poder responder a errores, ¿no? Bien,
un sínodo de obispos egipcios y va a condenar una nueva herejía llamada la herejía del arrianismo por Arrio, que ataca a Jesucristo. Arrio finalmente va a terminar exiliándose en Nicomedia, donde se encontraba su amigo, el obispo Eusebio. En todos estos casos, estos herejes pasa siempre lo mismo, se van buscando obispos nuevos para que los cobijen. Perdón, ¿se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ok, perfecto, bien. Bien. Esta cara es muy importante. Estamos frente al emperador Constantino, el gran Constantino, hijo de la emperatriz Santa Elena, que ella era católica, y va a ser el emperador que va a permitir a la religión católica como una religión lícita dentro de lo que se conoce el Imperio Romano de aquella época, ¿no? Constantino se va a enterar de estas controversias que había, porque era un tema que empezaba a hacer un poco de ruido en la iglesia. Y Constantino era un político. Acuérdense que Constantino es un gran hombre. Si ustedes algún día van a la Basílica de Luján, o si ya la conocieron, si van de vuelta, pues no creo que hayan percatado de esto, la próxima vez que vayan, intenten hacer memoria de esto. Entran en la Basílica de Luján, la primera capilla lateral de la derecha, toda la Basílica de Luján, ustedes saben que fue hecha por el padre Salvert, un famoso cura francés, ¿no?, de los vicentinos, porque zafó de que los indios lo mataran, ¿no? Entonces hizo un voto, dijo, y si zafo de esta, estaban a punto de matarlo los indios, te voy a construir el mejor santuario gótico en el medio de este campo, de época de gauchos, de criollos, ¿no? Y estaban a punto de matarlo, y entonces viene un indio, le coloca el poncho en signo de protección y zafa al padre Salvert. Era francés el cura. ¿Quién era ese indio? Era el abuelo de Seferino Namuncurá, que claro, era de familia católica, ya no van a matar a un cura, ¿no? Bueno, entonces el padre Salvert no le quedó otra opción que tener que cumplir con ese voto. Por eso cuando uno va a la Basílica de Luján, a la izquierda, ahí está la estatua del padre Salvert famosa. Bueno, pero ¿qué hizo el padre Salvert? Hizo una gran basílica neogótica, se pasó gran parte de su vida juntando dinero, trayendo lo mejor de Europa. ¿Y a quién puso para que fueran arquitectos? Obviamente a franceses, no va a poner argentinos ni españoles, dice él, ¿no? Entonces toda la arquitectura es toda neogótica, es casi francesa. Y como en Francia siempre hubo mucha devoción a Carlomagno, el gran defensor del imperio, digamos, los últimos en Occidente, y a Constantino, y ahora voy al cuento de vuelta, cuando ustedes vayan la próxima vez a la Basílica de Luján, primer capilla lateral, entrando a la derecha, van a tener un vitral gigantesco, que va a decir San Constantino y San Carlomagno. Lo van a poner como santos. Dice San Constantino y San Carlomagno. ¿Por qué? No porque fueran santos, pero sí porque fueron hombres grandes. En algunos lugares, como en ciertas iglesias locales, los veneran como a santos por la obra grandiosa que hicieron en favor de la iglesia. Este es el vitral que yo recién les decía con San Constantino. Se ve poco por el brillo, ¿no? Pero bueno. Constantino favoreció mucho la iglesia. Sin embargo, él no se va a bautizar sino hasta su lecho de muerte. Era bastante común que aquella gente pública dijera, bueno, a ver, si el bautismo me borra todos los pecados, ¿para qué voy a estar confesándome demasiado? Bueno, vivo la vida loca más o menos y después cuando llegue el tiempo me bautizo y se acabó la historia. Bueno, eso fue lo que hizo Constantino. Fue un gran hombre, no sé si un santo, pero un gran hombre, que favoreció mucho a la iglesia. Cuando se entera Constantino, que era un político, por cierto, de todas las controversias entre los antioquenos, los alejandrinos, Constantino era un hombre de acción, no era un teólogo. No era un teólogo. Lo más profundo era la unión de todos los súbditos en una misma religión. Había logrado unir Oriente con Occidente, había logrado unir el imperio, había trasladado la capital, incluso famosa Constantinópolis, Constantinopla, hoy Estambul, antiguamente Bizancio y compañía, ¿no? Iba a intentar intervenir directamente en el asunto a la manera de un mediador político, ¿no? La idea era reconciliar estos dos bandos que parecía cada vez más fuerte, que se estaban enfrentando, los antioquenos contra los alejandrinos. No entendía demasiado el problema. Había discusiones teológicas, no importa poco y nada. Hay que amigarse y se acabó la historia, decían, ¿no? En una de sus cartas escribe lo siguiente: vosotros tenéis un solo y mismo sentimiento, entonces podéis fácilmente entrar en comunión.
Ved como todos los filósofos de una misma secta, de una congregación, lo que fuera, a pesar de sus diferencias o de puntos particulares, se unen en un solo dogma. ¿Mm? Volved pues a vuestra mutua amistad. No entendía demasiado qué pasaba. Claro, era un político, ¿no? ¿Qué vas a pedirle? No, a un político hay que pedirle que gobierne lo más prudentemente el país, pero no mucho más. No quiero que sea tampoco un santo. Santo, ojalá, pero bueno. Entonces, bueno, dijo, arréglense, amíguense, no hagan tanto lío. Más o menos era eso. Bien, el arrianismo era para él simplemente una vana disputa de palabras. Y para solucionarla va a decidir convocar un gran concilio en el año 325, el famoso concilio de Nicea, en Bitinia, no lejos de Nicomedia. Hoy esto para nosotros es muy lejano, pero esto era la flor y nata del cristianismo de aquella época, ¿no? En lugares donde había estado San Pablo evangelizando. El mismo todo el norte de África que ustedes ven acá en el mapa, que nos parece extrañísimo, católico, bueno, hoy todo eso es islámico, ¿no? Todo esto es musulmán. Pero todo ese norte de África va a surgir el monacato de esa zona. San Agustín va a ser de esa zona. Hoy nos parece muy raro porque todos estos son todos moros los que están ahí, pero antiguamente era todo cristiano, absolutamente cristiano, ¿no? Bien, más de 300 obispos se van a congregar en la ciudad de Nicea, en su mayoría obispos orientales, y el mismo Constantino va a poner a disposición las postas imperiales, ¿no? Para que pudiesen parar poco a poco mientras van viajando hasta que lleguen a la Nicea, y él mismo va a costear, va a pagar los gastos del viaje, las estadías de todos los obispos. Los partidarios de Arrio eran apenas unos 22 obispos, estaban por lo menos en disminución de condiciones, y tenían por jefe a Eusebio de Nicomedia, de donde les va a quedar también el nombre a los arrianos de eusebianos, por este Eusebio, ¿no? Bien, entre los obispos se encontraban participantes muy importantes, muchos habían sido confesores de la fe, habían sido torturados en tiempos de persecución del imperio, tanto que algunos podían hasta exhibir las cicatrices recibidas o algunos miembros mutilados, algunos sin ojo, otros sin pierna, otros sin brazo. Otros eran muy célebres por la sabiduría, por la erudición, por su santidad. Por ejemplo, el famoso venerable patriarca de Alejandría, San Alejandro, que va a ser escoltado por un jovencito que era diácono, no era ni siquiera todavía sacerdote, llamado Atanasio. Para nosotros hoy en día el diaconado es algo, nada, es o el paso previo a ser cura, que puede durar según el derecho canónico entre 6 meses, un año más o menos, no se puede extender mucho más y en causa justa, dice el código. ¿Y qué más? Y el diaconado permanente, que algunos dicen, bueno, los casados, bueno, en fin, algunos para ayudar, buenísimo. El diaconado en tiempos del cristianismo primitivo era muy distinto. El diácono el diácono principal, incluso de un obispo, era un personaje súper importante. Era una persona que se dedicaba no solamente a administrar los bienes de la iglesia, ¿no?, sino que era como lugarteniente del obispo, ¿no? Era el gran administrador y a su vez era un hombre que tenía muchísima autoridad, ¿no? El diaconado antes era mucho más importante que en nuestros tiempos. Bien, llega entonces con este joven llamado Atanasio. Desde las primeras sesiones en Nicea se van a comenzar a mostrar las distintas tendencias relativas a este punto crucial. ¿Jesucristo es Dios o Jesucristo es un puro hombre? La doctrina del verbo encarnado. Esto es lo que sale del concilio de Nicea, ¿no? La mayoría va a afirmar y va a defender la divinidad de Jesucristo, su distinción respecto del Padre, su eternidad, coeternidad con el Padre. Los arrianos van a expresar la noción de que no era Dios, sino que era una criatura. Eusebio va a promover un credo donde se decía que el Hijo era Dios de Dios, luz de luz, primogénito de entre todas las criaturas. Fíjese que algunas expresiones las tenemos hoy en el credo que llamamos el credo largo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, decimos Dios verdadero de Dios verdadero, pero eso no estaba antes todavía. El credo se va poco a poco. Por eso, ¿cómo se llama el credo que recemos nosotros los domingos o los días, las solemnidades? ¿Credo cuánto? Apostólico, bueno, puede ser más corto. ¿El otro? Niceno, ahí está. Niceno por Nicea. Niceno por el concilio de Nicea. Constantinopolitano por el siguiente concilio que es de Constantinopla, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Es un poco largo, pero ese es el credo donde se van poniendo los artículos de
Es como decía Chesterton, que los católicos somos personas que estamos de acuerdo en 12 puntos y en el resto nos matamos a patadas, ¿no? Son los puntos del credo, justamente, ¿no? Se va evolucionando el dogma, se va entendiendo mejor el dogma, eso significa la evolución de lo que dijimos antes, y se va plasmando en qué creemos los católicos. Bueno, este es más carismático, este es más tradicional, este es más conservador, este es más progre. Bueno, pero a ver, ¿vos crees en el credo, sí o no? Sí, yo creo en todas estas cosas. Bueno, entonces por lo menos tenemos, parece, una misma fe. Hay que ver después qué entendés por cada cosa, ¿no? Pero en estas cosas creemos, creo, y afirmamos cada domingo, creo. Y el bautismo, decís, ¿crees? Sí, creo. Ok, bien. Según se relata en el libro, llamado así, Cuando la iglesia era joven, ¿no? Un libro muy hermoso que yo he consultado para este tema, la tradición cuenta que el jovial anciano, San Nicolás, confesor de la fe en la persecución, nada más encontrarse a Arrio en el concilio de Nicea, lo abofeteó en el rostro. Se señala que esta anécdota bien puede encontrarse dentro de las leyendas, pero al menos ni más ni menos que el cardenal Newman, San John Henry Newman, hoy en día, plantea que hay un libro muy, muy bueno, un poco erudito, pero muy bueno, se llama Los Arrianos del siglo IV, del cardenal Newman, donde cuenta que esta anécdota probablemente haya sido bastante verídica, la famosa bofetada de San Nicolás a Arrio. Bien. La mayoría de los obispos quiso cerrar el paso a cualquier anfibología o término ambiguo y dejar un término muy claro, muy preciso, que no diese pie a matices o interpretaciones vagas o imprecisas. La doctrina católica fue propuesta por el obispo Ocio, que voy a expresar para definir la naturaleza del verbo el famoso término homoousion, homousía en griego, consubstancial. Son palabras que nosotros nos han llegado por la teología nada más, consubstancial, transubstanciación, hay un montón de cosas que nos han llegado a partir de estas disputas o discusiones teológicas, ¿no? Homoousion, consubstancial, o sea, sustancial con el Padre significa eso, ¿no? Con lo que quedaba salvo la distinción personal del Hijo y del Padre, eran dos personas distintas, pero una misma naturaleza, la divina, un mismo Dios con dos naturalezas distintas. Bien, y en base a todo esto, sobre esta base del homoousion se va a componer el credo o el símbolo llamado así de Nicea, ¿no? Símbolo de Nicea, donde se va a resumir la doctrina del verbo, el logos de Dios, y se va a precisar su naturaleza. Decimos en latín, genitum non factum consubstantialem patri. Generado, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre. A veces en el español traducimos mal. Decimos de la misma naturaleza del Padre. Bueno, en realidad es consubstancial. Es un poco más detallada la cosa. La cláusula final del Concilio de Nicea contenía un claro repudio a la doctrina arriana. Decía así: aquellos que dicen que hubo un tiempo en que no fue, se refiere al verbo, ¿no? O antes de ser no era, o aquellos que dicen fue hecho de la nada, ex nihilo de la nada, o a los que afirman que el Hijo de Dios es de otra sustancia o de otra esencia, o que ha sido creado, o que está sujeto a cambio y a mutación, los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Aquellos que plantean, van siguiendo, aquellos que plantean una cosa distinta de lo que estamos diciendo acá, sean anatemas, estén excomulgados, punto. Los concilios dogmáticos como Nicea marcan un dogma y obviamente también tienen que mostrar el error de los otros, ¿no? Bueno, fíjense cómo de vuelta volvemos a San Pablo. Oportet esse hereses. Es necesario a veces que haya herejes, porque a partir de la herejía surge con mayor pureza nuestra doctrina. Lo mismo pasa en el tiempo de hoy. Lo mismo. Uno dice, bueno, pero ¿por qué la crisis? ¿Qué caos que hay? Un lugar uno piensa una cosa, otro piensa otra. Bueno, puede ser doloroso, y claro que es doloroso porque mucha gente se confunde, pero sin lugar a dudas que de todo esto, de una crisis que estamos viviendo hoy en día, porque tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta, y tampoco uno puede ser un necio para negarla, sin lugar a dudas que de esta crisis, si el mundo todavía continúa, y Dios no viene antes,
va a salir todo mucho más purificado, mucho más, más limpio, porque uno va a conocer mejor su propia doctrina. A ver, creo que van a estar todos de acuerdo si yo digo que en momentos de crisis no nos queda otra opción que ir a leer el catecismo o ir a leer un poco mejor los clásicos de los buenos teólogos, ¿no? Para entender un poco mejor. Si no, hubiésemos seguido unos brutos sí, con el catecismo de nuestra infancia, ¿no? Como dice San Pablo, con la fe del carbonero. Siempre que hay crisis, son momentos para que uno aproveche a formar un poco mejor su propia vida cristiana, a hacerla un poco más adulta, ¿no? Bien. Esta exclusión de la Iglesia va a afectar en principio solamente a Arrio, porque todos los obispos, aun aquellos que eran proarrianos, o sea, eusebianos, van a suscribir el símbolo de Nicea, el símbolo, este credo. Aunque muchos en su corazón tuviesen otra cosa dentro, ¿no? Y no estuvieran internamente convencidos del todo. Constantino, de vuelta un político, hizo suyo el texto y desterró a Arrio, prohibiendo sus escritos y los escritos de sus adeptos. Bien, uno dice, perfecto, buenísimo, acá se acabó todo. Excelente, ganó la doctrina católica, cerramos el libro, vamos a comer algo, buenísimo. A otra cosa, ojalá hubiese acabado todo acá. Acá empezó la historia. Todo parecía estar súper arreglado, todos contentos, Concilio de Nicea. Sin embargo, este va a ser solamente el principio de un largo debate que va a durar todo el siglo IV, todo el año 300, todo el siglo 300, completo. Pocos meses después de terminado este concilio de Nicea, dos de los principales obispos del partido arriano, Eusebio de Nicomedia y un tal Teognis de la ciudad de Nisa, de esa misma ciudad del concilio, van a comunicarle a Constantino que ellos como obispos retiraban su asentimiento a la fórmula que antes habían firmado, al concilio de Nicea. El emperador no estaba acostumbrado a desplantes de este tipo. Entonces, ¿qué hizo? Muy fácil. Los desterró a las Galias. Hoy Francia es linda. Antiguamente las Galias eran un país de Asterix, digamos, de los druidas, ¿no? Te mandaban a las Galias. Bueno, listo, chao, se acabó. Bien. Y los va a suplir por otros obispos fieles al concilio de Nicea. En el año 328 va a morir el obispo Alejandro, San Alejandro, que yo les había comentado antes, obispo de Alejandría, y según relatan los egipcios, Alejandría de Egipto, por las dudas digo, ¿no? Alejandría de Egipto, aquella gran ciudad, en honor al nombre del gran Alejandro Magno, por eso Alejandría de Egipto, ¿no? Todo el pueblo en Egipto, en Alejandría, va a clamar como a una sola voz un solo nombre para ser obispo de esa hermosa ciudad. Todos dijeron Atanasio. San Atanasio, el diácono, ¿no? Pidieron a San Atanasio por obispo. Y así va a ser ordenado San Atanasio como obispo, sucesor de Alejandro, dando comienzo a un episcopado realmente glorioso. La vida de San Atanasio es de película realmente. Por todo lo que vamos a ver ahora es para hacer una película con este obispo. Va a ser nombrado como sucesor de Alejandro, va a dar comienzo a una historia casi de leyenda. Lo van a llamar el Papa de Alejandría. Año tras año visitaba los últimos rincones de su gran diócesis, a pie, a caballo. Iba a los desiertos. Los desiertos no es como uno se imagina ahora, el desierto de arena con todo. No. Cuando se habla del desierto, cuando los padres del desierto, todo esto que está acá, ¿no? El desierto de hombres, ¿no? O sea, el monacato, como lo entendemos hoy en día, comienza justamente en Egipto, con los grandes ermitaños, San Pablo el ermitaño, los grandes padres del desierto son estos. Pero nada que estaban en desierto en el lado de la pirámide con un montón de arena. No. Si iban por lo general cerca del río Nilo, tenían un poco de vegetación, agua, y de ese modo entonces podían vivir en soledad. Bueno, San Atanasio iba a visitar a estos padres del desierto, famosos, anacoretas, eremitas, para escuchar y hacerse aconsejar por ellos mismos. El Papa de Alejandría, entonces llamado. Poco tiempo después, y contra toda previsión, Constantino va a empezar a sufrir cierto cambio de actitud respecto de los arrianos. Y los va a empezar a mirar como con buenos ojos. De vuelta, no tanto por una cuestión teológica, sino por algo que decía, bueno, hay que intentar contentar a todos. Es tan grande el imperio que hay lugar para todos. Recordemos la frase que él dice
los filósofos tienen posiciones distintas, pero después se ponen de acuerdo. O sea, no discutamos tanto. A ver, la esencia, el ser, bueno, más o menos es lo mismo. Bueno. Y entonces va a autorizar a volver del exilio a quienes él mismo antes había desterrado, ¿no? ¿Qué había pasado? Una de las razones ocultas de este cambio pudo haber sido, según los historiadores, la hermana del emperador. Siempre hay una mujer que es la culpable. Siempre. No, siempre. Casi siempre, casi siempre. No, mentira. Una de estas razones es que Constancia, que vivía en Nicomedia, hermana de Constantino, hija de la gran Santa Helena, ¿no?, tenía una gran influencia en la corte. Y no solamente tenía amigos, obispos arrianos, sino que era dirigida espiritual de un obispo arriano. Y entonces le habrá llenado la cabeza a su hermano pobre y no habrá dicho, bueno, basta, está bien, que vuelvan, se acabó, basta, bien. Aprovechando la situación, los obispos arrianos se van a victimizar a Arrio, de tal manera que Constantino se va a ver obligado a darle audiencia, donde el hereje va a hacer una profesión de fe sobre un símbolo redactado en términos muy vagos, generales, y va a lograr con esto su reintegro a la diócesis de origen, Alejandría. El problema es que en Alejandría estaba San Atanasio. Se va a encontrar con una... ¿Saben cómo le llaman a San Atanasio, no? El martillo de los herejes. Ese va a ser el nombre que le va a quedar de fondo. No era un nombre, era muy bueno, pero no era para nada blando, ¿no? Bien. Al recibir la noticia, obviamente, San Atanasio, obispo de Alejandría, se va a negar intransigentemente a recibir a un cura, era cura Arrio, acuérdense, todos los herejes por lo general fueron curas antes, ¿no? Que va a ser así es. Lutero, por ejemplo, también, aunque no le gusta la protestante, era cura, ¿no? Bien. Y lo va a acusar de hereje, a lo que Arrio va a responderle, mire, yo tengo la venia del emperador. Y entonces él mismo, Arrio, va a acusarlo a San Atanasio, el obispo de Alejandría, como un desaforado, un desalmado, un hombre sin piedad, un hombre, diríamos hoy, sin misericordia, podemos decir también. Y también en este caso recurrieron, mejor dicho, los arrianos, al método del desprestigio, presentando a San Atanasio como una especie de ser intransigente. Bien. A ver acá. Nos encontramos estoy viendo para cuándo hago la pausa, nada más, Vamos al año 335. Tantas fueron las inculpaciones contra Atanasio que al fin van a lograr impresionar a Constantino. Año 335, ciudad de Tiro, se va a convocar un nuevo sínodo, ya distinto de aquel otro habíamos hablado de los egipcios, que va a estar dominado por el bando de los obispos arrianos. Este sínodo va a declarar ortodoxo, o sea, de buena doctrina, significa Arrio, y le van a levantar la excomunión que pendía sobre él desde el concilio de Nicea. Y con respecto a San Atanasio, van a buscar arrancarle al emperador un decreto de destierro, inventándole una calumnia. En ese tiempo el imperio estaba atravesando una grave crisis de abastecimiento, y los arrianos van a decir que, van a hacerle creer, mejor dicho, a Constantino, que Atanasio había sobornado a un grupo de marineros egipcios para impedir que el trigo fuera transportado a Constantinopla. El emperador indignado va a pronunciar contra Atanasio una sentencia de un primer destierro. Va a ser 5 veces desterrado San Atanasio, 5 veces, ¿no? Y lo va a mandar a Trébris, es decir, a lo que diremos la provincia de Germania, o diremos Alemania, ¿no? Y va a disponer el retorno triunfal, glorioso, de Arrio a Alejandría. Y acá va a ser entonces el gran auge y el apogeo del arrianismo. Digamos algo un poco de la herejía y de cómo fue su aceptación, la aceptación en el pueblo fiel, el pueblo sencillo. Arrio era un hombre que tenía una gran capacidad retórica, un gran orador. Hoy diríamos que sabía manejar muy bien el marketing, podemos decir. Hacía que la religión cristiana se mostrase más humana, claro, porque decía que Jesucristo era hombre, no era Dios. Y por lo tanto no hacía que el cristianismo fuera algo muy lejano, muy difícil de alcanzar, ¿no? Bueno, Jesucristo es hombre, por lo tanto es mucho más fácil, más cercano a hacernos como Él. Es hombre, pero no es Dios. Tenía como buena prensa, estaba como si dijéramos más a la moda, ¿no? Más a la moda.
Tanto había entrado la discusión en el pueblo sencillo, había incluso él mismo compuesto versos, cantos, canciones sencillas, como la misma historia pasó en su tiempo con Lutero y con los protestantes. O sea, hizo que la gente fiel del pueblo sencillo intentase gustar fácilmente de esta doctrina nueva, moderna, llamativa, ¿no? Que hablando del tema, San Gregorio de Niza dice este texto, dice esta frase que ahora les leo por los que están más lejos. A los cambistas del mercado, cito, si se les preguntaba por el valor de la moneda, respondían con una disertación sobre el engendrado y el no engendrado. Entras a la casa de un panadero y dicen, el padre es mayor que el hijo. En las termas, como si fueran los clubes hoy en día, el club, preguntas si el baño está preparado y te responden que el hijo ha nacido de la nada. Más o menos como ahora nos pasa en la calle, ¿no? Más o menos, ¿no? Como que, mira, muchos intelectuales se identificaron con el arrianismo como un recuerdo del antiguo prestigio de los filósofos paganos. Fue como una especie de corriente de moda. Y especialmente esa corriente de moda va a entrar muy fuerte en el ejército. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, es muy sencillo. Hoy la gente nos transportamos enseguida. Yo llegué, estuve 5 horas, llegué acá, estuve en la mañana a celebrar misa en Buenos Aires, tuve un acto el 25 de mayo y ahora estoy en Paraná. Hice 5 horas de viaje y llegué. Antes no, la gente no se trasladaba tan fácilmente. ¿Quién era el que se trasladaba muy fácilmente? El militar. Porque hacía falta entonces custodiar el imperio. Entonces los militares, y esto es una cosa interesante para que uno lo vea en perspectiva histórica, muchas veces eran los encargados de llevar la fe. A veces una fe rudimentaria, sencilla, pero eran los encargados, ¿por qué? Porque iban transportando la fe a otros lugares. Cuando eran fieles, buenísimo, excelente. Pero como entró muy fuertemente el arrianismo en el ejército imperial, van a ser poco a poco los militares del Imperio Romano los que van a, sin saberlo, sin quererlo obviamente, van a ir trasladando esa herejía arriana a otros lugares. Por eso hubo naciones que fueron más difícilmente convertibles con el tiempo porque habían que hacerle creer primero que lo que estaban era un error y después había que hacerla hacer católica. Es mucho más fácil convertir a un ateo que convertir a un apóstata o a alguien que se cree católico, ¿no? O alguien que se cree católico es más difícil que uno lo convenza de que estás en un error. Yo soy católico, ya está. No hace falta que me vengas a predicar a Jesucristo. Es mucho más difícil eso que convertir a un ateo. Eso pasa normalmente. Bien. Poco a poco, y cada vez entonces, fueron más las sedes episcopales ocupadas por obispos arrianos. Constantinopla, Heraclea, Éfeso, Anchira, las 2 Cesareas, Antioquía, Laodicea, Alejandría. De esta época es que el gran San Jerónimo, el traductor de la Biblia, dice esta frase tremenda. De pronto el mundo se despertó arriano. Durísima, una frase durísima, ¿no? Gran parte de la Iglesia Católica estaba adhiriendo a la herejía del arrianismo, con todo lo que eso implicaba. ¿Dónde quedó entonces la indefectibilidad de la Iglesia? No es que va a permanecer fiel hasta el fin de los tiempos. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Sin embargo, más allá de la divulgación de la herejía, el pueblo fiel, el pueblo sencillo, seguía con la fe de Nicea. En su gran mayoría, el pueblo fiel y no los obispos van a mantener la fe en un solo Dios, 2 personas, pero una sola naturaleza. Una frase durísima del cardenal Newman en este libro que recién cité, Los arrianos del siglo IV, dice así: el pueblo católico, a lo largo y a lo ancho de la cristiandad, fue un obstinado campeón de la verdad católica. Los obispos no lo fueron. Fin de la cita. La extensión del mal era tan pero tan grande que San Basilio Magno, año 371, decía lo siguiente: la herejía extendida desde hace tiempo por Arrio, el enemigo de la verdad, llegó a desvergonzadas alturas, y al igual que una amarga raíz produce frutos nocivos y se hace poderosa, ya que los abanderados de la verdadera doctrina han sido expulsados de las diversas iglesias, gracias a calumnias y agravios.
dejando los poderes de su administración en manos de aquellos que sabían ganarse los corazones de los ingenuos. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, ¿eh? De vuelta a San Basilio Magno, tiene frases durísimas, yo traje algunas nada más, ¿eh? Año 373. Decía que el método del demonio, dice, es el mismo que va a usar el demonio, creo yo, en todas las épocas, en todos los periodos de la historia. Miren, cito. Esto es San Basilio Magno, por las dudas, ¿eh? Año 373, digo para que... Cito. Cuando el demonio vio que a pesar de la persecución que partió de los paganos, los romanos, ¿no?, la iglesia iba creciendo y floreciendo aún más, modificó su plan y ya no luchó abiertamente, sino que preparó la persecución secreta, escondiendo su traición bajo el nombre que lleváis, es decir, el nombre de cristianos. De manera que sufrimos lo mismo que en sus días sufrieron nuestros padres, la persecución, digamos, ellos de los romanos, ¿no? Pero eso no parece ser por Cristo, puesto que también nuestros perseguidores llevan el nombre de cristianos. Sigue diciendo, la fiel observancia de las tradiciones de los padres es castigada terriblemente como un crimen. O sea, el seguir la tradición de mis papás, ¿no? Los que temen a Dios son echados de su patria y exiliados en lugares desiertos. Los inicuos jueces no respetan ni las canas, ni la observancia de la religión, ni el andar conforme al Evangelio a quienes nos hemos mantenido fieles desde la juventud. Toda la iglesia se halla en disolución. Fin de la cita. Año 373. Fíjese que siempre hemos estado en crisis. Siempre. A veces peor, a veces mejor. Otra carta, también suya, escrita un año antes, 372, dirigida a los obispos de Italia y de Galia, Francia, para que acudan en su ayuda, porque se estaba convirtiendo toda la iglesia en una especie de arrianismo, ¿no? Cito, antes de que la iglesia naufrague del todo, venid, pues no solo es una iglesia, ni dos, ni tres, las que se ven amenazadas con este grave temporal. Casi todos los confines de Iliria hasta Tebas se extiende el mal de esta herejía. La fatal semilla ha sido distribuida primero por el tristemente célebre Arrio. Y decía, los actuales tiempos tienen una fuerte tendencia a la subversión en la iglesia. ¿Es que el Señor ha abandonado totalmente a su iglesia?, se preguntaba. Ha llegado la última hora y se inicia aquí la segregación para que se manifieste el hombre del pecado, aquel del que hablaba San Pablo, ¿no? El hombre de la iniquidad, el anticristo. El hijo de perdición, el antagonista que se levanta sobre todo lo que se dice Dios y templo. Esto era San Basilio, el gran padre de la iglesia, ¿no? En el año 337 hubo un cambio trascendental, porque al asistir Constantino a la celebración de la Pascua en Constantinopla, sus fuerzas van a decaer y viéndose morir va a mandar a llamar al obispo más próximo que se encontraba cerca, como les conté antes, para recibir el bautismo, ¿no? El obispo más cercano era ni más ni menos que Eusebio de Nicomedia, por medio del cual, después dije antes, se empezó a llamar a los arrianos eusebianos, ¿no? Es decir, que Constantino va a recibir el bautismo, pero de manos de un obispo arriano. Sea como fuere, el bautismo le valía, porque basta con que, sabemos que aún para muchos protestantes, basta con que el bautismo sea hecho en nombre de la Santísima Trinidad, es decir, en el nombre del, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ese bautismo sea válido, ¿sí? Si tiene otra fórmula distinta, no valdría, ¿no? Lo cierto es que lamentablemente va a ser bautizado por un obispo arriano, y eso va a hacer mucha mella, va a hacer mucho ruido, porque ni más ni menos que el emperador se terminó bautizando por un obispo que había sido de los principales de las herejías, de la herejía del arrianismo, ¿no? Bien, más allá del final del emperador, el juicio que uno tiene que hacer de su imperio en su conjunto es muy, pero muy favorable. Como decíamos antes, es el que políticamente va a ser un gran estadista, va a permitir la religión cristiana como una religión lícita después de 3 siglos por lo menos de persecución. Y
prescindiendo de lo que fue su actuación religiosa, menos es un hombre en cuanto a este tema de los errores que se ha tenido políticos con la expulsión de San Atanasio, de la excomunión, en fin. Bueno, es un hombre realmente providencial para la Iglesia Católica. Por eso decíamos antes que en algunos lugares lo tienen como santo, ¿no? A menos a nivel popular. Bien, entonces a la muerte de Constantino, el imperio va a quedar dividido, como era habitualmente, entre sus hijos, en concreto en tres, ¿no? Al mayor Constantino le va a tocar la zona occidental y la prefectura de las Galias. Constancio va a recibir la parte de Oriente y Constante, el otro hijo, va a quedarse con la parte del centro, o sea, con África, Italia, lo que es Panonia. Ahí tenemos un pequeño mapa más o menos para ubicarnos. Los tres van a asumir en el año 337 con el título de Augusto. Todo esto venía por el famoso César Octavio Augusto, el sobrino nieto de Julio César, aquel famoso gran emperador que tuvo, el gran emperador Octavio Augusto, en que nació nuestro Señor Jesucristo, en cuyo tiempo nació nuestro Señor, aquel al cual la Sibila de Cumas, según dice Virgilio, le profetizó el nacimiento de un hombre nacido de una virgen. Bueno, todo esto se encuentra en la famosa Cuarta Égloga de Virgilio, un poema lindísimo, precioso, profético, donde uno ve acá un poco los semina verbi, las semillas del verbo, cómo se fueron esparciendo en el mundo también greco-latino, ¿no? Constante entonces va a tomar la parte de África, Italia y Panonia. Pronto van a empezar las disputas de poder entre ellos, obviamente. Constantino II va a morir en combate. Constante va a reemplazarlo como jefe de la parte de Occidente. Y Constantino II va a permitir en su momento el regreso de San Atanasio a Alejandría. Había disputas entre los hermanos, entonces, bueno, como reitero, eran políticos, no eran teólogos. Un modo de intentar contradecir a sus hermanos era quizás haciendo volver a la sede de Alejandría de Egipto aquel al cual había sido expulsado. En un primer momento en Occidente, Constantino II va a comunicar a los cristianos de Alejandría que quedaba levantado el destierro de su obispo Atanasio. Además, por una disposición conjunta de los tres gobernantes, a los obispos fieles a Nicea, que habían sido exiliados, también se les va a permitir retornar a sus diócesis respectivas, una especie de pacificación. Atanasio volvió entonces a Alejandría, después de 2 años fuera, en el año 337, y se va a ocupar de agrupar en torno a sí a las figuras más relevantes de Egipto. Como decíamos antes, por un lado los monjes y por otro lado los obispos fieles al credo de Nicea. Sin embargo, los arrianos van a advertir enseguida que en Oriente, Constancio, el hermano de Constantino II, se inclinaba mucho hacia ellos, hacia los arrianos, por una personalidad más bien débil, mediocre, muy fácilmente influenciable. Y aprovechando esta situación, se van a proponer los arrianos 2 objetivos bien claros. El primero, consolidar el apoyo imperial, o sea, el apoyo del emperador, de lo cual se va a encargar Eusebio de Nicomedia, este que había justamente bautizado al gran Constantino el Grande, y de apoderarse de las 2 más grandes sedes de los obispados de Oriente. Por un lado, Alejandría de Egipto, importantísima, y por otro lado, Constantinópolis, ¿no? Hoy le decimos Estambul. De la primera diócesis, o sea, Constantinopla, van a poder disponer rápidamente, por medio de un sínodo que se va a hacer, de amigos, obispos de este Eusebio de Nicomedia, en el año 338. Van a deponer al obispo local, llamado Pablo, lo van a exiliar, deportar a Mesopotamia, lo van a cargar de cadenas, y va a asumir como obispo de ese lugar, ni más ni menos que el famoso obispo arriano Eusebio de Nicomedia. Como vemos, la historia continuaba, no es que, bueno, no pasó nada, se acabó la historia. La cosa va a continuar de modo muy complicado. Se va a nombrar obispo de Alejandría a un nuevo obispo, se va a desterrar por segunda vez a San Atanasio, año 340, y van a continuar, mejor dicho así, las disputas entre arrianos y católicos, digamos, ¿no? Así fue el ingreso de Gregorio, este que va a usurpar el título de San Atanasio en Alejandría de Egipto. Cito muy cortito, dice así:
la noticia de la nueva destitución de Atanasio dio en Alejandría la señal para el ataque. En la noche del 18 de marzo del año 340 fue expulsado Atanasio del palacio episcopal. El pueblo rodeaba amenazador las iglesias. Atanasio quiso evitar lo peor y con toda urgencia bautizó los últimos catecúmenos, huyendo después, y bajo la protección de un pelotón entró a la ciudad de Alejandría Gregorio, el obispo arriano. Uno dirá, padre, ¿y qué pasaba a todo esto en Roma? El Papa, ¿cuál era la figura del Papa? Bueno, a nosotros hoy en día como que nos importa bastante la figura del Papa, ¿no? Y porque está bien, está perfecto, somos católico, apostólico, romano, está fenómeno. Pero hay que decirles por las dudas, para que aquellos que capaz que no están acostumbrados a la lectura de los textos de la historia de la Iglesia de los primeros siglos, que el Papa tenía una importancia grande, bastante grande. Era el primero en la caridad, es el primado de Pedro, pero no era como tenemos ahora nosotros hoy en día, como si fuera una especie de figura así totémica, o sea, como si fuera una especie de tótem, donde el Papa... No, el Papa, a ver, los católicos, nuestra fe no depende de los papas, depende de Jesucristo. Entonces, buenísimo, habrá papas mejores, papas peores. O sea, yo siempre digo mismo recordatorio. A lo largo de todo casi 5 siglos, desde San Pío V, siglo XVI, 1500, hasta San Pío X, no hay ningún papa santo. O sea, hay casi 400 años, 500 años casi, donde no hubo ningún papa santo. Ah, padre, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los papas del Renacimiento estarán en el infierno? No, tampoco. Quiere decir que no se han comprobado las virtudes vividas de grado heroico de los papas desde San Pío V hasta San Pío X. Nada más, punto, ¿no? Digo, la figura del papa antiguamente no era como la de ahora. Uno podía, si nosotros viviésemos en el siglo IV, V, es más, si viviésemos en la Edad Media, probablemente como católicos, ni siquiera sabríamos el nombre del Papa. Hubiese pasado nuestra vida católica entera. ¿Y por qué? Bueno, por empezar porque el Papa no salía en televisión ni en internet y dando entrevistas y esas cosas. En segundo lugar, porque no conocíamos ni la cara. Si había un cuadro dando vuelta por ahí, bueno, gracias, buenísimo. En tercer lugar, porque no se lo mencionaba al Papa. La misa en la parte del canon, el cura, es esa parte que estaba en silencio. Entonces, si te enterabas del nombre del Papa, era medio de perinola, digamos, ¿no? Pero tu vida cristiana continuaba. No estaba exenta de... Bueno, no es que estaba... Ahora estamos como al último... A ver la última cosa que dijo... La verdad que nuestra fe depende de Jesucristo y de 2000 años de la Iglesia, ¿no? De los papas, de los mejores o los peores que hayan existido. Digo por las dudas, porque si no nos convertimos en papólatras. O sea, dar un culto de la tría, un culto de la tría como si fuera Dios a una persona. A la única persona que uno debe dar el culto de la tría, en todo caso, es a la segunda persona de la Santísima Trinidad, junto con la primera y la tercera. Pero ni siquiera a la Virgen María le damos culto de la tría. ¿Me va siguiendo lo que estoy diciendo? Bien. Por eso, hasta acá el Papa, fíjense que yo ni lo nombré el Papa de turno. Iban pasando los papas, algunos morían mártires. Bueno, acá va a aparecer el Papa, uno de los papas. El Papa de la época era Julio I. Tenía el apoyo del emperador Constante, era como señor de Occidente, y va a convocar un sínodo, uno de los tantos sínodos. Acuérdense, los sínodos son como mini concilios, pero son locales. El sínodo de Egipto, el sínodo, qué sé yo, no sé, este caso del sínodo de Roma, va a convocar un sínodo en Roma, ¿no? Con la presencia del mismo Atanasio y otros obispos expulsados. O sea, el Papa va a convocar a un sínodo llamando a aquellos obispos que habían sido expulsados por fieles a la verdad católica que había sido consagrada en el concilio de Nicea. Bien. La conclusión fue que Atanasio era el obispo legítimo de Alejandría, a diferencia de este tal Gregorio que estaba ahí usurpando el poder en Alejandría. Y el Papa de Roma, o el obispo de Roma mejor dicho, va a comunicar todo esto a Oriente, a todos los obispos de Oriente. Pero su decisión no va a ser puesta en práctica porque no le van a dar bolilla. Así funcionaba antes la Iglesia, ¿no? Bien. Tal era el revuelo que los mismos arrianos van a declarar depuesto al Papa. Sede vacante.
Listo. Se hicieron sede vacantista los arrianos de aquella época. Y van a decir que todos aquellos obispos que estaban a favor del concilio de Nicea quedaban automáticamente depuestos. O sea, caos. Una diócesis estaba a favor de... La gran mayoría, mejor dicho, de las diócesis estaban a favor de los obispos arrianos. O sea, los obispos eran arrianos, los curas eran arrianos. Muy poquitos obispos quedaban que eran fieles todavía a la fe de Nicea. Iban poco a poco claudicando, porque la presión también era tan grande que, bueno, era todo más o menos un dios, 2 personas, 3 personas, o más o menos, bueno, iban claudicando. Bien. Sin embargo, el Papa Julio I planteó que San Atanasio debía volver a Alejandría. El retorno al oriente de Atanasio fue triunfal, ¿no? Segunda vez que volvía, recordemos. En Palestina primero va a ser solemnemente recibido por el obispo de Jerusalén. Cuando llegó a Egipto, estalló el entusiasmo popular, incluso hasta los funcionarios salían a su encuentro, desde 150 kilómetros a la distancia. La recepción en Alejandría de un obispo tan largo tiempo desterrado, había sido desterrado 90 meses, calculemos, varios años, resultó casi una especie de apoteosis. Atanasio entró a caballo en la ciudad que él tanto amaba. A su paso la gente con ramos en las manos extendía tapices de 1000 colores perfumados mientras lanzaba aclamaciones y encendían antorchas. Retorno triunfal entonces de Atanasio a su sede. Pero en el año 350 va a suceder un acontecimiento por completo imprevisible. Constante, uno de los hijos de Constantino, dijimos que era dueño de Oriente, va a ser asesinado por un usurpador. Y va a quedar Constancio como el único emperador hasta el año 361. Este acontecimiento tuvo muchísimas consecuencias graves, al menos en el ámbito religioso, quiero decir. Y nuevamente el turno de los arrianos se va a acercar más y más al emperador. Moría casi al mismo tiempo, año 352, el Papa Julio I, la columna de la ortodoxia, por aquel momento, el sostén de San Atanasio, iba a dejar en el trono de Pedro, a un papa muy conocido en la historia, que fue el Papa Liberio. Liberio. Un hombre de poca personalidad, apocado, simple, temeroso con los herejes. Inmediatamente los arrianos se van a dirigir al Papa Liberio y van a hacer grandes acusaciones contra Atanasio. Lo acusaban de vuelta de difamar al emperador como hereje, como excomulgado. Pero al mismo tiempo muchos obispos de Egipto van a apoyar también a Atanasio junto con la gente. Liberio va a resolver zanjar el asunto llamando a un nuevo sínodo. Y Constancio aceptó la idea. Esto más o menos como cuando decía Perón, que cuando vos crees que algo no se solucione nunca, crea una comisión, ¿no? Bueno, acá creaban sínodos más o menos, hacían sínodos. Bueno, bien. Entonces va a ser desterrado por tercera vez, ni más ni menos que San Atanasio, año 355. Se va a dar un nuevo sínodo en la ciudad de Milán, al norte de Italia, con la asistencia de más de 300 obispos, esta vez occidentales, y nuevamente los arrianos van a pedir la condenación de Atanasio, una solicitud que el emperador va a apoyar. Además, a todos los obispos se les va a prohibir mantener la comunión con Atanasio. O sea, Atanasio era una especie de bastión que incomodaba a todo el mundo porque él seguía manteniendo la misma fe, no que él había inventado, sino que la había firmado en el concilio de Nicea. O sea, digo para que no es que era un loco no, él estaba diciendo lo mismo que todos habían firmado antes, ahora decimos que han cambiado de parecer, que han cambiado de fe. ¿Qué pasó? Traje algunos textos para que vean qué decían los padres de la iglesia de aquella época, de varios padres de la iglesia que tuvieron que vivir esta época. San Gregorio Nacianceno. Les voy a leer los textos, son duros, los textos que San Gregorio Nacianceno plantea acerca de los obispos de esa época. Cito. Es durísima esta frase, pero bueno, es así. Espero que voy a tomar agua, si no. Para los que están filmando, sepan que esto es San Gregorio Nacianceno, digo por las dudas.
Cito: me siento inclinado a evitar todas las conferencias de obispos, pues no he visto nunca una que llevase a un resultado feliz, ni que remediase males existentes, sino más bien los agravan. Sigo citando. Los pastores actuaron como unos insensatos, porque salvo un número muy reducido, todos cedieron a las circunstancias, con la única diferencia de que unos sucumbieron más pronto y otros más tarde. Unos estuvieron en la primera línea de los campeones y jefes de la impiedad. Otros se unieron a las filas de los soldados en batallas, vencidos por el miedo, por el interés, por el halago y, lo que es más inexcusable, por su propia ignorancia. Fin de la cita. Atanasio se opuso terminantemente a abandonar su diócesis una vez más, por tercera vez. Y ante una tajante negativa, el 9 de febrero del año 356, se presentó en Alejandría de Egipto un verdadero ejército de 5.000 hombres para sacarlo al obispo, dispuesto a apoderarse por la violencia de este indefenso hombre. Refugiado en una iglesia, así él mismo narraba esto que ahora voy a leer, San Atanasio. Cito: era de noche, dice, y había gente que vigilaba en la iglesia esperando la fiesta al día siguiente. El general sirio apareció de golpe con soldados, en un número de más de 5.000, con armas, espadas desenvainadas, arcos, flechas y lanzas. Los dispuso ordenadamente en torno a la iglesia para que ninguno de los que salieran pudiese escapar. Yo, dice San Atanasio, que no creía justo en un desorden tan grande abandonar a mi pueblo, y prefería exponerme el primero al peligro, habiéndome sentado en la sede, ordené al diácono leer el salmo que dice así: la misericordia del Señor es grande por todos los siglos. Luego le dije al pueblo que respondiese y se retirase enseguida cada cual a su casa. El general, entonces entró impetuosamente en el templo. Los soldados rodearon por todas partes el presbiterio para apoderarse de mí. El pueblo y los sacerdotes se apiñaron en torno mío, pidiéndome que huyese. Les dije que no lo haría antes de que todos ellos estuviesen seguros. Me levanté y rogué al Señor, y luego les conjuré a que se retirasen. Prefiero, les dije, estar en peligro que ver maltratar a alguno de vosotros. Varios llegaron a salir en efecto. Otros se prepararon para seguirlos. Y cuando algunos monjes y algunos sacerdotes subieron donde yo estaba, con ánimo de sacarme de allí, di testimonio de que esto era totalmente impropio. Y a pesar de tantos soldados que cercaban el presbiterio, a pesar de los que rodeaban la iglesia, salí bajo la conducción del Señor y escapé sin ser visto, glorificando sobre todo a Dios, porque yo no había traicionado a mi pueblo, y porque habiéndolo puesto primero en seguridad, había podido salvarme y sustraerme de las manos de los que querían apoderarse de mí. Así fui salvado milagrosamente por la divina providencia. Este fue el tercer destierro de San Atanasio. Va a durar 6 años este destierro. Fíjense, desterrado, y cada vez que lo desterraban los comulgaban de vuelta, y los comulgaban de vuelta. Porque digo, ahora llamamos santo a alguien que estuvo excomulgado. Digo, para que hagamos esa... La mayor parte de este tiempo lo pasó con sus amigos los monjes del desierto, donde va a aprovechar a escribir sus principales obras. San Atanasio tiene varias, una llamada La Apología al Emperador Constancio, va a refutar todas las calumnias que circulan contra él. Otra llamada Apología de mi fuga, de su fuga, ¿no? De su escape, ¿no? Otra, Historia de los arrianos, dirigida a los monjes, ya que es protagonista, le escribe esa historia. Otra, Discurso contra los arrianos. Todas obras maestras, especialmente aquella famosa que tiene él acerca de la vida de San Antonio Abad, el gran padre del monacato, ¿no?, oriental. Uno sobre la virginidad, bueno, en fin. Lo más importante quizás, que se lee hasta el día de hoy todavía como la excelencia de esta doctrina, es el tratado acerca de la encarnación del verbo, de Incarnatione Verbi, ¿no? Un tratado teológico acerca de esto que ahora decimos hoy muy fácilmente: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es un tratado bastante pequeño. Fue en su Historia de los arrianos, el texto de San Atanasio, donde
luego de llamar a Constancio, al emperador Constancio, precursor del anticristo, va a atacar él en sus textos muy pero muy duramente a los obispos felones, a los obispos traidores. Cito, San Atanasio: ¿no se diría una comedia representada en un escenario? Estos que se dicen obispos son comediantes. Constancio, el emperador, autor de la pieza, les renueva la promesa de Herodes a Herodías, y ellos retoman la danza de sus calumnias para lograr el exilio y la muerte de los que son piadosos con el Señor. Aquellos que decían que la doctrina iba cambiando con el tiempo, que esto no es moderno, es antiguo, les decía lo siguiente: no es hoy la primera vez que la Iglesia sostiene el orden y el dogma. Ambos, orden y dogma, le fueron confiados por los padres de la Iglesia, ¿no? Tampoco comienza hoy la fe, dice todo San Atanasio, sino que nos viene del Señor a través de sus discípulos. Por eso decimos que es la Iglesia católica y apostólica, porque viene de la fe también de los discípulos. Ojalá que no sea abandonado en nuestros días lo que la Iglesia custodió desde el principio. Ojalá no traicionemos lo que nos ha sido confiado como obispos. Hermanos, como ministros de los misterios divinos, no permanezcáis inertes, pues veis cómo todos estos tesoros son saqueados por el enemigo. Fin de la cita de San Atanasio. Año 356, acá alguna de las obras de San Atanasio, ¿no? Decía antes, quizás la más importante, sobre la encarnación del Verbo. Se va a dar el famoso caso del Papa Liberio, año 356. Un hombre, como decíamos antes, apocado, ¿sí? La famosa claudicación de Liberio que se estudió mucho, se discutió muchísimo en el Concilio Vaticano I. Vaticano I, que después termina declarando el dogma, el anteúltimo dogma que tenemos en la Iglesia, que es el dogma de la infalibilidad papal. Todos sabemos qué es eso, simplemente lo digo rápido, que el Papa, cuando habla de fe o de moral para toda la Iglesia universal de modo definitivo, no puede equivocarse, ¿no? Es el llamado de magisterio extraordinario, o naturalmente también dentro del magisterio ordinario, lo conocemos por el documento Ad Tuendam Fidei de su santidad Juan Pablo II, cuando afirma nuevamente lo que siempre se ha venido creyendo en la Iglesia Católica, es decir, confirma el magisterio ordinario, tampoco puede equivocarse, ¿no? Pero si mañana un papa dijese que, bueno, a partir de ahora declaro que, no sé, qué sé yo, que la mentira deja de ser pecado contra uno de los mandamientos, bueno, obviamente no habría que seguirlo. O sea, repito con una fórmula que repito cuando doy catecismo. Es tan incorrecto decir que cuando el Papa habla para toda la Iglesia universal de modo definitivo sobre un tema de fe y moral se equivoca, como decir que cuando el Papa habla de un tema que no sea de fe y moral o que no es para toda la Iglesia universal o no queriendo dejar una doctrina definitiva, nunca se equivoca. O sea, es tan incorrecto uno como lo otro. Si yo digo mañana que el Papa X viene y me dice usted tiene que ser de River porque es el mejor club del mundo, yo le voy a decir, mire, Santo Padre, me parece fenomenal, pero Boca ha sido siempre el padre de las gallinas. Así que no voy a seguirlo en eso de ninguna manera, en absoluto. No possumus, no podemos. No pienso claudicar, ¿no? Bueno, en el año 356 va a estar este personaje, Liberio, y digo entonces, retomo este tema entonces se tocó bastante cuando fue el dogma de la infalibilidad papal, porque es un caso concreto de la historia, donde Liberio estaba gobernando. Se va a tocar de vuelta el tema, la relación del padre, el hijo, se va a proponer una solución en tiempos de Liberio y se va a plantear que el hijo no es de la misma esencia o sustancia que el padre, ni tiene su misma semejanza. De modo que no es homoousios, como se decía en Nicea, sino que es anhomeos, ¿no? No es semejante. Son fórmulas, yo sé que son fórmulas difíciles, pesadas, pero son fórmulas que se discutían para llegar a una especie de arreglo teológico, ¿no? Y van a llegar a imponer esta fórmula de que el hijo
es no semejante al Padre, en un sínodo celebrado en la ciudad de Sirmio, la llamada la fórmula de Sirmio, ¿no? Liberio, bastante vulnerable, como decíamos antes, en cuanto a su carácter, él no era arriano, para nada, era más bien fiel a la doctrina católica, ¿no? Pero no quería él firmar, o confirmar, mejor dicho, esta fórmula de Sirmio, de que el hijo era no semejante al padre, para lo cual van a enviarle un legado imperial a Liberio para que lo firmase y readmitiese a todos los obispos arrianos en la comunión con la iglesia también de Roma. Liberio se va a negar, va a decir que no de ninguna manera. Entonces el emperador lo va a detener y lo va a conducir preso a Milán, donde se encontraba el emperador en ese momento. Ustedes saben que las cortes o las sedes imperiales, uno a veces se las imagina siempre en Roma. No, iban muchas veces, como los reyes católicos, iban cambiando de sedes. Una de estas, la principal, era la sede de Milán, en el norte, ¿no? Por eso es tan importante la ciudad de Milán. Allí, frente al emperador, que lo va a interrogar al Papa Liberio nuevamente, Liberio va a decir que no, de ninguna manera, no va a firmar ese sínodo o esa fórmula de Sirmio, y va a ser desterrado a Tracia, ¿no? Donde va a permanecer desterrado como papa 2 años. Bien, va a suceder lo mismo con otros obispos más. Ocio, este que ya había nombrado antes, también va a ser desterrado. Bien. Abatido por el exilio, cansado, bajo la presión de los obispos arrianos y desterrado, Liberio va a acabar por ceder a tantos apremios. Se conservan todavía algunas cartas donde el Papa, Liberio, condena a San Atanasio y va a aceptar la comunión con sus propios adversarios. Incluso él mismo va a suscribir o a firmar una fórmula de fe semi-arriana, la famosa fórmula de Sirmio, de modo que Liberio de ese modo va a poder lograr retornar a Roma. Pero el precio fue muy alto, muy pero muy alto. Los adversarios de la Iglesia se van a complacer siempre en destacar esta claudicación personal del Papa Liberio. Muchos van a negar con esto la posibilidad de la infalibilidad pontificia. Bossuet o Baronius son dos grandes doctores de la Iglesia, autores de la Iglesia, eclesiásticos, van a plantear que el Papa cayó en herejía al firmar la fórmula que le presentaron. Sin embargo, dicen ellos, se trataba de una herejía, o si queremos de un error en la fe, que no era ex cátedra como Papa, sino que era un error más bien de tipo personal, como un doctor privado, se llama así, ¿no? Bueno, es una discusión muy, muy larga. Lo cierto es que su claudicación al firmar una fórmula semi-arriana ha sido muy, pero muy discutida a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Hasta el día de hoy hay bibliotecas enteras de un lado y del otro. Yo expongo nada más que los hechos. A mí lo que más me convence es que por cobardía, o por temor, o por debilidad, o lo que fuere, el Papa Liberio firma una fórmula de fe semi-arriana, pero no cae formalmente en herejía, esa es mi opinión, porque simplemente cae como un doctor privado y no está queriendo enseñar algo malo. Más bien cayó por una cuestión de debilidad. Y no se trataba de nada ex cátedra, como digo. Bien. Hay que también recalcar que la mayoría de las sedes episcopales de las ciudades más importantes, Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cesarea en Palestina, Milán, tenían todos pastores arrianos convencidos. La mayoría de los pastores en la iglesia, obispos y sacerdotes, eran arrianos. Habían pasado ya casi 30, 40 años y la cosa continuaba. De esta época es la famosa carta de San Atanasio en su tercer exilio, cuando él escribe a sus fieles de Alejandría, que estaban siendo gobernados por un obispo usurpador, esta carta que yo les leo ahora en sus partes principales. Dice así, cito: Hermanos, que Dios os consuele. He sabido que no solo os entristece mi exilio, tercero, sino sobre todo el hecho de que los otros, es decir, los arrianos, se han apoderado de los templos. Sí, por la violencia. Y entre tanto, vosotros habéis sido expulsados de esos lugares. Ellos, entonces, poseen los templos. Vosotros, en cambio, la tradición de la fe apostólica. La famosa frase de San Atanasio, ¿no? Ustedes tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. Todo esto es San Atanasio, ¿eh? En cambio, vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe.
Confrontemos, pues, ¿qué cosa sea más importante? ¿Los templos o la fe? Y resultará evidente, desde luego, que es más importante la fe. Por tanto, ¿quién ha perdido más o quién posee más? ¿El que tiene un lugar o el que tiene la fe? El lugar ciertamente es bueno, supuesto que allí se predique la fe de los apóstoles. Entonces sí es santo. Entonces sí allí habita el santo, con S mayúscula, ¿no? Vosotros sois los dichosos que por la fe permanecéis dentro de la iglesia. Descansáis en los fundamentos de la fe y gozáis de la totalidad de la fe que permanece en vosotros inconfusa, sin confusión. Nadie prevalecerá jamás contra vuestra fe, mis queridos hermanos. Y si en algún momento Dios os devolviese los templos, será necesario el mismo convencimiento, que la fe es más importante que los templos. Por tanto, ahora también, ¿de qué les sirve a ellos los templos? Cuanto mayor es el empeño de estos por dominar la iglesia, tanto más están fuera de ella. Son prisioneros, más bien, mientras que la iglesia, desolada, sufre la devastación de estos supuestos benefactores. Fin de la cita. Luego del imperio de Constancio va a tomar el poder su primo, Juliano, el famoso Juliano el apóstata, máximo momento de apogeo del arrianismo. A ver, si uno vivía en esta época, parecía que todo estaba en el horno. O sea, todo parecía tocar fondo. El Papa, los obispos, el emperador. Ya estamos mal. O sea, no. Decía el cardenal Newman, cito, la causa de la verdad estaba en un nivel muy bajo. Los latinos, de Occidente quiero decir, habían acabado por someterse a un credo no católico. El Papa había cedido. Todo esto es el cardenal Newman, ¿no? Atanasio en el destierro. Los arrianos ocupaban las principales sedes episcopales. Cerramos todo, se apagó la luz, ¿no? En este momento, Juliano, peor, es como decía, a ver, no sé, Cristina, la Martina Valentina. No, se hace emperador estamos en el horno. Ya está, se acabó, ¿no? Bien. Regreso breve de San Atanasio. Cuarto vuelta y cuarto destierro. Inesperadamente, Juliano el apóstata permitió volver del destierro. ¿Por qué el apóstata? Digo, porque intentó volver al judaísmo, a la tradición incluso politeísta antigua. Dice, a ver si nos está desmoronando el imperio, entonces volvamos de vuelta a las tradiciones antiguas. Bueno, por esto. Detalle de color, interesante en la historia. Juliano el apóstata es el que intenta reconstruir el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, famoso, ¿no? Porque, bueno, es lo que busca el judaísmo siempre, la reconstrucción del templo, supuestamente, ¿no? Y en todas las crónicas de la época, aún en las crónicas no cristianas, se ve cómo hay un montón de milagros rarísimos, extrañísimos, un montón de fenómenos naturales, sí, pero raros, que impiden que el templo de Jerusalén sea reconstruido. Por ejemplo, incendios permanentes, ¿no? Por ejemplo, tremendos vientos que hacen caer de vuelta los muros. Bueno, ¿por qué? Y porque la profecía de Cristo se cumple, pues, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Por eso yo me río cuando algunos van, judaizantes o no, van al supuesto muro de los lamentos. Eso fue reconstruido. Si vos ves fotos antiguas, no estaba eso antes del 45. ¿No? Una vez, yo fui una sola vez a Tierra Santa y me dijeron, padre, ¿quiere ver el muro de los lamentos? Es que a mí nunca, la literatura fantástica a mí nunca me gustó. Bueno, pero si quiere pasar tiene que ponerse el coso, el kipá. Ah, buenísimo, le digo, mira, el día que un judío se ponga una cruz para entrar a una catedral, yo me pongo el kipá para ir al muro de los lamentos. Bueno, entonces no fui. No me insistieron más, no sé por qué. Se enojaron. Bueno, inesperadamente Julián el apóstata va a permitir, rarísimamente, esas cosas de Dios, volver del destierro a los obispos ortodoxos, tanto de Occidente como de Oriente. Incluso, aunque parezca rarísimo, al mismo San Atanasio
y va a comenzar un periodo brevísimo de rehabilitación católica. Algunos historiadores dicen, pero ¿por qué hizo esto Julián el Apóstata si el tipo no era? Algunos plantean que al permitir retornar a los católicos ortodoxos, lo que estaba buscando en realidad Julián el Apóstata, que era hacer enfrentar a los mismos cristianos, ¿no? Entonces, como él estaba buscando volver a la tradición de los antiguos romanos, digamos, dice, bueno, hagamos volver a estos tipos porque se peleen entre ellos, y ya está, un reino dividido, mucho más fácil, mucho más sencillo, ¿no? Bien, es más, en cuanto Juliano se dio cuenta de que su medida, en vez de provocar nuevas contiendas, impulsaba más a la unidad de la Iglesia con los grandes obispos ortodoxos, digo, en cuanto a la doctrina, publicó un edicto, año 362, ¿no? Cuarto destierro del pobre San Atanasio, una vez más, ¿no? Bien, así nos narra el padre Alfredo Sáenz, querido padre Sáenz, este cuarto destierro. Estoy citando, dice: huyó Atanasio en una pequeña barca, eludiendo con astucia la persecución de los navíos del emperador, ya que no quería que las autoridades conocieran el lugar de su residencia en el exilio. Un día entonces remontaba el Nilo en una pequeña embarcación, cuando detrás de él oyó un ruido de remos. Eran los esbirros de Juliano, el apóstata, que lo estaban buscando. Sus compañeros de viaje comenzaron a asustarse. «Déjenlos hacer», les dijo Atanasio tranquilamente, e hizo que viraran a bordo, dirigiéndose la nave al encuentro de la galera oficial. Entonces preguntaron los romanos: «¿Ha visto usted a Atanasio?», le preguntaron. «Así lo creo», respondió él disimulando la voz. «¿Está lejos?», le preguntaban desde el otro barco. No, muy cerca. Remen con mucha fuerza y lo alcanzarán», ¿no? Bueno, y así entonces logró eludirlos. Sería su cuarto destierro, muy breve en realidad, pues en el año 363, apenas un año después, va a morir el emperador Juliano y San Atanasio va a poder retornar a su sede para ser de vuelta desterrado. A la muerte de Juliano el Apóstata, va a tomar las riendas en Oriente el emperador Valente, favorable obviamente a la confesión arriana, como todos estos, ¿no? Quien, viendo que Atanasio convertía desde su sede a los antiguos herejes por su prédica, año 366, 59 obispos semi-arrianos o arrianos se habían acercado al Papa Liberio, siendo readmitidos en la Iglesia. Va entonces a decretar este nuevo emperador Valente, el último de nuestra historia, el último y quinto exilio de San Atanasio. Esta vez San Atanasio va a quedarse durante 4 meses escondido en el monumento fúnebre, en la tumba de su propia familia. Va a estar viviendo en una especie de cementerio, para decirlo de alguna manera, en la misma Alejandría. O sea, era un exilio clandestino, digamos, ¿no? Como si fuera más o menos el tema del COVID, una cosa así, ¿no? Y solamente ante la presión de sus fieles va a poder volver al trono episcopal, donde gobernó tranquilamente la diócesis, permaneciendo allí hasta su muerte en el año 373 de la era cristiana. Después de haber sufrido y combatido tanto, murió en su propio lecho. Como se dice en la lectura sexta del segundo nocturno de Maitines, en el oficio de lectura, el oficio divino, correspondiente al santo de San Atanasio, dice, se rezaba, obviamente, hasta la última reforma litúrgica. Hay una observación que dice, murió en su lecho, murió en su lecho tranquilo, digamos, ¿no? Su vida fue un martirio, ¿no? Pero finalmente su descanso al final de su vida fue algo placentero. Eran tiempos muy difíciles para los obispos que permanecían fieles a la verdad católica. No todos habían claudicado, muy poquitos se habían mantenido en pie, pero la mayoría había dejado la fe de la Iglesia. San Gregorio de Nacianzo nos narra una de las tantas persecuciones que sufrió, por ejemplo, en aquel momento, San Basilio Magno, del cual ya citamos algunos textos. Un prefecto romano llamado Modesto tenía órdenes imperiales de hacer claudicar a San Basilio. Todo esto lo escribe San Gregorio de Nacianzo. ¿Con qué derecho, le preguntó este Modesto, este romano, con qué derecho rechazas la religión del emperador? Le preguntó a San Basilio Magno. Respondió San Basilio, el emperador es una criatura de Dios como yo, y yo no adoro a ninguna criatura. Pues entonces teme el castigo de tu audacia.
le dijo el militar. ¿Cuál? Respondió San Basilio. ¿La confiscación, el destierro o incluso la muerte? Y San Basilio respondió, amenázame con otras cosas. No tengo nada que perder, pues no poseo más que mi manto y algunos libros. En cuanto al destierro, soy extranjero en la tierra y en todas partes soy huésped por Dios. Por lo que toca al cuerpo, tras los primeros golpes, quedaría insensible a los padecimientos. La muerte, además, será un beneficio para mí, puesto que me llevará más pronto con mi Creador. El militar, enojado, entonces, respondió, nadie se ha atrevido a hablarme así siendo yo prefecto. A lo que San Basilio respondió, es que por lo visto, hasta hoy nunca te habías encontrado con un obispo. La paz va a llegar, año 379, con el famoso emperador Teodosio el Grande. Se va a convocar en Constantinopla el Gran Concilio Ecuménico, año 381, donde casi contra toda expectativa, y gracias a que el pueblo fiel mantuvo la fe del Concilio de Nicea, se va a poder agregar al credo aquello que decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por medio de los profetas. De allí que desde el siglo IV, al credo largo, entre comillas, que a veces rezamos, lo llamamos, como decíamos antes, el credo niceno-constantinopolitano. Bien. La defensa de la fe a lo largo de los siglos de la Iglesia, como pudimos ir viendo nosotros, por momentos parecía imposible. Emperadores arrianos, obispos que habían claudicado, la fe conculcada realmente. ¿Qué más podía esperarse, ¿no? La barca de Pedro hacía agua por todos lados y solo quedaba esperar que sucumbiera en esa terrible tempestad que fue la tremenda herejía del arrianismo. Pero Dios, que es mucho más grande que nuestras propias miserias, se las va a ingeniar siempre y una vez más para hacer suscitar paladines que defendiesen vigorosamente la fe. Y en aquel momento, reitero, la inmensa mayoría de la gente fue la que mantuvo la fe, no la jerarquía eclesiástica. Una vez más, en la historia se van a cumplir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia. Eso es todo. Muchas gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.